El sistema esclavista que se desarrolló en las Américas entre los siglos XVII y XIX representa una de las empresas de deshumanización más elaboradas y sostenidas en la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud de los crímenes que se cometieron bajo su amparo, es necesario, primero, entender las estructuras legales, económicas, sociales y religiosas que lo sustentaron, así como la imagen pública que los colonos y propietarios de esclavos cultivaron cuidadosamente para justificar su participación en este sistema. Cuando los primeros barcos cargados de africanos esclavizados llegaron a las costas de Virginia en 1619, se estableció un precedente que transformaría profundamente el continente americano. Sin embargo, la esclavitud en las Américas no surgió de la noche a la mañana como un sistema completamente formado. Fue el resultado de décadas de decisiones legales, económicas y culturales que gradualmente construyeron un edificio de opresión, cuya arquitectura estaba diseñada para perpetuarse a sí misma. En las colonias británicas de Norteamérica, el desarrollo de la esclavitud racial siguió un patrón particular. Durante las primeras décadas del siglo XVII, las distinciones entre siervos contratados europeos y trabajadores africanos forzados eran a menudo difusas. Existían casos de africanos que, tras cumplir periodos de servicio, obtenían su libertad y llegaban incluso a poseer tierras. Sin embargo, a medida que las plantaciones de tabaco y tsunti, posteriormente de algodón, arroz e índigo, demandaban cantidades cada vez mayores de mano de obra, los legisladores coloniales comenzaron a construir un marco legal que transformaría la esclavitud en una institución racial permanente y hereditaria. La Ley de Virginia de 1662 representa un momento crucial en esta construcción legal. Esta legislación estableció el principio de partus sequitur ventrem, una frase latina que significa «la descendencia sigue al vientre». Con esta simple fórmula jurídica, las colonias británicas rompieron con siglos de tradición legal inglesa que determinaba el estatus de un hijo según la condición del padre. En su lugar, establecieron que cualquier niño nacido de una mujer esclavizada heredaría automáticamente la condición de esclavitud de su madre, independientemente de quién fuera el padre. Las implicaciones de esta ley eran profundas y calculadas. Entonces, un solo golpe legislativo. Se creó un incentivo económico directo para que los propietarios de esclavos embarazaran a las mujeres bajo su dominio. Cualquier hijo resultante de tales uniones, ya fueran producto de violación, coerción o las ambiguas relaciones que podían surgir en contextos de poder absoluto, pertenecería automáticamente al propietario de la madre. El cuerpo de la mujer esclavizada se convertía así en un instrumento de producción, no muy diferente de la tierra que cultivaba o del ganado que criaba. Maryland adoptó legislación similar en 1664 y gradualmente todas las colonias esclavistas siguieron el mismo patrón. Carolina del Sur, que se convertiría en uno de los centros más intensivos de la esclavitud norteamericana, refinó estas leyes para crear un sistema particularmente brutal. La colonia, fundada en 1670 por propietarios de plantaciones provenientes de Barbados, importó directamente las prácticas esclavistas del Caribe, conocidas por su extrema crueldad. Mientras este marco legal se consolidaba, los colonos que participaban en el sistema esclavista cultivaban cuidadosamente una imagen pública de respetabilidad, piedad y virtud cívica. Los propietarios de 1900 plantaciones se presentaban a sí mismos como patriarcas benevolentes, guardianes de un orden social que, según argumentaban, beneficiaba incluso a aquellos que esclavizaban. En sus iglesias ocupaban los bancos principales. En sus comunidades servían como jueces,
legisladores y oficiales de milicias. Sus mansiones, construidas con el trabajo no remunerado de los esclavizados, se convertían en centros de vida social donde se celebraban matrimonios, bautismos y reuniones políticas. Esta imagen de respetabilidad era esencial para el funcionamiento del sistema. Los propietarios de esclavos no se veían a sí mismos como criminales o explotadores, sino como hombres de negocios prudentes, ciudadanos responsables y cristianos devotos. Las iglesias de la época, tanto católicas como protestantes, proporcionaban justificaciones teológicas para la esclavitud, citando pasajes bíblicos que supuestamente sancionaban la institución. Ministros y sacerdotes predicaban la obediencia de los esclavos a sus amos como un deber religioso, mientras que simultáneamente aseguraban a los propietarios que la esclavitud era compatible con, e incluso mandada por, la voluntad divina. La economía colonial dependía de manera crítica de la mano de obra esclavizada. Las plantaciones de tabaco de Virginia y Maryland, los arrozales de Carolina del Sur y Georgia, y posteriormente los campos de algodón que se extenderían por todo el sur profundo, requerían cantidades masivas de trabajadores. El comercio transatlántico de esclavos proporcionó inicialmente esta fuerza laboral, trayendo millones de africanos en condiciones de horror indescriptible a través del Atlántico. Sin embargo, este comercio era costoso, arriesgado y cada vez más controvertido. A medida que el siglo XVIII avanzaba, los propietarios de esclavos comenzaron a prestar mayor atención a lo que eufemísticamente llamaban aumento natural, la reproducción de la población esclavizada dentro de sus propias plantaciones. Esta transición de la importación a la reproducción doméstica de esclavos representó un cambio fundamental en la naturaleza del sistema esclavista norteamericano y tuvo consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres esclavizadas. Los registros de plantaciones de la época revelan una atención meticulosa a la fertilidad de las mujeres esclavizadas. Los propietarios llevaban listas detalladas de nacimientos, calculaban tasas de reproducción y tomaban decisiones sobre la distribución del trabajo, basándose en parte en la capacidad reproductiva de las mujeres. Algunas plantaciones asignaban tareas menos extenuantes a las mujeres embarazadas, no por compasión humanitaria, sino para proteger la inversión que representaba el feto en desarrollo. Esta mentalidad empresarial hacia la reproducción humana era aceptada abiertamente en la sociedad colonial. Los anuncios de venta de esclavos frecuentemente destacaban la fertilidad de las mujeres como un punto de venta. Las cartas entre propietarios de plantaciones discutían estrategias para aumentar las tasas de natalidad entre sus esclavos. Los manuales de administración de plantaciones incluían secciones sobre cómo maximizar la reproducción de la fuerza laboral esclavizada. El marco legal también proporcionaba protección casi absoluta a los propietarios en sus interacciones con las personas que esclavizaban. Las leyes coloniales y posteriormente estatales establecían que los esclavizados no podían testificar contra personas blancas en los tribunales. Esto significaba que cualquier acto de violencia, abuso o violación cometido por un propietario o cualquier persona blanca contra una persona esclavizada era prácticamente imposible de procesar legalmente. La víctima no podía hablar en su propia defensa, y encontrar testigos blancos dispuestos a contradecir a un propietario respetable era extraordinariamente raro. Esta impunidad legal se extendía específicamente a los actos de violencia sexual. En la mayoría de las jurisdicciones esclavistas, la violación de una mujer esclavizada por parte de un hombre blanco simplemente no existía como categoría legal. Las mujeres esclavizadas eran
consideradas propiedad, no personas con derechos corporales que pudieran ser violados. Algunas jurisdicciones eventualmente criminalizaron la violación de mujeres esclavizadas, pero incluso en estos casos, los procesos eran prácticamente inexistentes debido a las barreras testimoniales y a la renuencia de jurados compuestos por propietarios de esclavos a condenar a uno de los suyos. La estructura de la plantación típica facilitaba y ocultaba simultáneamente la explotación sexual. El propietario y su familia ocupaban la casa grande, mientras que las personas esclavizadas vivían en cabañas separadas, a menudo llamadas cuartos de esclavos. Sin embargo, las mujeres esclavizadas frecuentemente trabajaban dentro de la casa principal como cocineras, sirvientas, nodrizas y en otros roles domésticos. Esta proximidad las exponía constantemente a los hombres de la familia propietaria, el amo, sus hijos, hermanos, primos y visitantes. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas ocupaban una posición peculiar y trágica en la sociedad esclavista. Por ley, eran esclavos, propiedad de su propio padre biológico o del propietario de su madre. Sin embargo, su apariencia, física, frecuentemente revelaba su ascendencia mixta, creando una presencia visible e incómoda de la explotación sexual en el corazón mismo de la familia propietaria. Algunos de estos niños eran vendidos precisamente para eliminar esta evidencia visible. Otros eran mantenidos en la plantación, donde podían crecer trabajando junto a sus medio hermanos blancos que los poseían legalmente. Las esposas de los propietarios de esclavos ocupaban una posición compleja en este sistema. Muchas de ellas estaban plenamente conscientes de las infidelidades de sus maridos con las mujeres esclavizadas, pero su poder para oponerse era limitado tanto legal como socialmente. Algunas dirigían su ira hacia las mujeres esclavizadas, tratándolas con particular crueldad, precisamente porque representaban la evidencia de la traición de sus esposos. Otras simplemente ignoraban lo que sucedía, manteniendo una fachada de ignorancia que les permitía preservar su posición social. Esta conspiración de silencio se extendía a toda la comunidad blanca. Los vecinos, familiares, ministros religiosos y funcionarios públicos podían observar los rasgos familiares en los rostros de los niños esclavizados, pero mantenían un pacto tácito de no mencionar lo obvio. Las reglas de la etiqueta social prohibían discutir abiertamente estos asuntos, y aquellos que violaban este código de silencio arriesgaban su propia posición social. El contraste entre la imagen pública de los propietarios de esclavos y la realidad de sus acciones era, por lo tanto, mantenido a través de una elaborada arquitectura de negación, eufemismo y silencio institucionalizado. Los hombres que violaban a las mujeres que esclavizaban podían simultáneamente presentarse como cristianos devotos, esposos fieles y padres amorosos. Las familias que vendían a sus propios hijos mezclados podían considerarse a sí mismas como participantes respetables en la economía de su tiempo. Las comunidades que sabían exactamente lo que ocurría tras las puertas de las casas grandes podían mantener una pretensión colectiva de ignorancia. Este sistema no era una aberración del orden social colonial, sino su expresión más lógica. La esclavitud requería la deshumanización total de un grupo de personas, y la explotación sexual de las mujeres esclavizadas era simplemente una extensión de esa deshumanización a la esfera más íntima. Los cuerpos de estas mujeres, como todos los aspectos de sus vidas, pertenecían legalmente a sus propietarios, y el sistema legal, económico, religioso y social de las colonias estaba diseñado para facilitar y proteger esa propiedad. La Revolución Americana, con su retórica de libertad e igualdad, no alteró
Fundamentalmente, este sistema, los padres fundadores, muchos de los cuales eran propietarios de esclavos, crearon una nación que proclamaba que todos los hombres eran creados iguales mientras mantenían millones en esclavitud. La Constitución de 1787 protegió la esclavitud sin nombrarla, explícitamente, contando a los esclavizados como 3/5 de una persona para propósitos de representación política y garantizando la devolución de los fugitivos a sus propietarios. De hecho, la independencia de Estados Unidos intensificó en ciertos aspectos el sistema esclavista. El fin del comercio transatlántico de esclavos en 1808 aumentó el valor económico de la reproducción doméstica. Los estados del sur superior, como Virginia y Maryland, donde la agricultura de tabaco había agotado los suelos, se convirtieron en exportadores de seres humanos hacia los estados del sur profundo, donde el algodón demandaba cantidades insaciables de mano de obra. Este comercio interno de esclavos devastó familias, separando a madres de hijos, esposos de esposas, hermanos de hermanas. En este contexto, la presión sobre las mujeres esclavizadas para reproducirse se intensificó aún más. Su valor económico estaba ahora directamente vinculado a su capacidad de producir más esclavos para venta o para trabajo. Los propietarios interferían activamente en la vida reproductiva de las personas esclavizadas, fomentando o forzando uniones, separando parejas cuando les convenía y tratando los nacimientos como eventos económicos más que humanos. La imagen pública de los propietarios de esclavos en este período continuó siendo cuidadosamente cultivada. Los plantadores sureños se presentaban como la aristocracia natural de la nación, defensores de un modo de vida civilizado basado en el honor, la hospitalidad y los valores tradicionales. Sus apologistas desarrollaron elaboradas teorías pseudocientíficas que pretendían demostrar la inferioridad natural de los africanos, justificando así su esclavización como un bien tanto para los esclavizadores como para los esclavizados. Estas teorías raciales proporcionaban una capa adicional de justificación para la explotación sexual. Si los africanos eran considerados una especie inferior, casi animal, entonces las normas morales que gobernaban las relaciones entre personas blancas simplemente no aplicaban. Las mujeres africanas eran retratadas en la literatura y la cultura popular de la época como inherentemente más sexuales, más disponibles, menos virtuosas que las mujeres blancas. Esta caracterización servía para culpar a las víctimas de su propia explotación y para absolver a los perpetradores de responsabilidad moral. El sistema se perpetuaba generación tras generación, produciendo no solo riqueza material, sino también una cultura de dominio racial y sexual que permeaba todos los aspectos de la vida sureña. Los niños blancos crecían observando y eventualmente participando en este sistema. Los niños blancos de las familias propietarias aprendían desde temprana edad que tenían poder absoluto sobre ciertos seres humanos, que los cuerpos de las personas esclavizadas estaban a su disposición, que las reglas morales que aplicaban dentro de la comunidad blanca no se extendían más allá de esa frontera racial. Esta educación en el dominio tenía consecuencias predecibles. Cuando estos niños se convertían en adultos, muchos replicaban los patrones de comportamiento que habían observado en sus padres y otros hombres de su comunidad. La violación y explotación sexual de las mujeres esclavizadas se transmitía, en 1900, cierto sentido, de generación en generación, como una práctica cultural tácitamente aceptada, aunque públicamente no reconocida. Los registros históricos de la época revelan esta realidad de múltiples maneras. Los censos de plantaciones muestran poblaciones esclavizadas con proporciones
significativas de personas de ascendencia mixta. Los registros de ventas documentan el comercio de mujeres jóvenes específicamente valoradas por su apariencia y supuesta capacidad de servir como concubinas para compradores que buscaban algo más que trabajadoras agrícolas. Las cartas y diarios de 1900, la época, cuando se leen con atención crítica, revelan referencias veladas a prácticas que no podían ser discutidas abiertamente, pero que eran ampliamente conocidas. La arquitectura física de las plantaciones también cuenta esta historia. Las cabañas de esclavos posicionadas a distancia conveniente de la casa grande, los cuartos especiales para sirvientas domésticas dentro de la residencia principal, las rutas discretas que conectaban diferentes partes de la propiedad, los espacios diseñados para facilitar el acceso de los hombres de la casa a las mujeres que trabajaban en ella. Todo este sistema operaba bajo una fachada de normalidad y respetabilidad. Los propietarios de esclavos asistían a sus iglesias los domingos, recitaban oraciones antes de las comidas, celebraban las festividades cristianas con sus familias. Participaban en la vida política de sus comunidades, votaban, ocupaban cargos públicos, servían en jurados. Eran en todos los sentidos reconocidos por su sociedad ciudadanos ejemplares. Esta capacidad de compartimentalizar, de separar la brutalidad de la vida en la plantación de la respetabilidad de la vida pública, era esencial para el funcionamiento del sistema esclavista. No se trataba de hipocresía simple, aunque la hipocresía ciertamente estaba presente. Era algo más profundo, una construcción social que permitía a personas de otro modo ordinarias participar en atrocidades sistemáticas mientras se consideraban a sí mismas moralmente rectas. Las instituciones de la sociedad esclavista reforzaban esta compartimentalización. Las leyes protegían a los propietarios. Las iglesias bendecían el sistema. Las escuelas enseñaban su justificación. Los periódicos publicaban anuncios de venta de esclavos junto a noticias de eventos sociales. Las familias transmitían valores que incluían tanto la piedad cristiana como la aceptación de la esclavitud. Este era el mundo en el que vivían los colonos que sistemáticamente embarazaban a mujeres africanas esclavizadas para llenar sus casas de hijos robados. No era un mundo de villanos excepcionales, sino de personas ordinarias operando dentro de un sistema extraordinariamente vil. Comprender este contexto es esencial para comprender la magnitud del crimen y la profundidad del daño que causó a millones de seres humanos a lo largo de siglos. Los colonos que participaban en estas prácticas no eran desconocidos ni marginales. Incluían a algunos de los hombres más respetados de su época: padres fundadores, gobernadores, senadores, jueces, ministros religiosos, líderes comunitarios de todo tipo. Su participación en el sistema esclavista, incluyendo su explotación sexual de las mujeres esclavizadas, no impedía su ascenso social ni manchaba su reputación pública. Por el contrario, su riqueza, frecuentemente construida sobre el trabajo y los cuerpos de los esclavizados, era la base misma de su respetabilidad. Este es el contexto en el que debemos situar los eventos que examinaremos en las siguientes secciones. No se trata de casos aislados de maldad individual, sino de patrones sistemáticos de explotación inscritos en la estructura misma de la sociedad colonial americana. Comprender este sistema en su totalidad es un paso necesario para confrontar honestamente el pasado y sus consecuencias que persisten hasta el presente. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Detrás de las fachadas respetables de las casas grandes, en los espacios donde no llegaban las miradas de la sociedad educada,
se desarrollaba una realidad cotidiana de violencia, coerción y explotación que contradecía fundamentalmente la imagen pública de los propietarios de esclavos. Las mujeres africanas esclavizadas vivían bajo un régimen de dominio total que no dejaba ningún aspecto de sus vidas fuera del control de sus amos. Esta sección examina las condiciones específicas de su existencia, las formas particulares de violencia que enfrentaban y las razones estructurales por las cuales cualquier noción de consentimiento era imposible dentro del sistema esclavista. Para comprender la experiencia de las mujeres esclavizadas, es necesario primero establecer con claridad absoluta la naturaleza de la esclavitud como institución. Una persona esclavizada no poseía derechos legales reconocidos, no podía poseer propiedad, incluyendo su propio cuerpo, no podía firmar contratos, incluyendo contratos matrimoniales legalmente vinculantes, no podía rechazar órdenes de su propietario ni de ninguna persona blanca. No podía moverse libremente, trabajar por cuenta propia, educar a sus hijos según su criterio, ni tomar decisiones fundamentales sobre ningún aspecto de su vida. Esta ausencia total de autonomía legal tenía consecuencias directas para la esfera sexual y reproductiva. Una mujer esclavizada no podía legalmente negarse a ninguna demanda de su propietario. Resistir físicamente a un ataque sexual podía ser castigado como insubordinación, un delito que se sancionaba con azotes, mutilación, venta separada de la familia o incluso la muerte. La amenaza constante de estos castigos creaba un ambiente de terror que hacía la resistencia extremadamente peligrosa. Pero incluso en ausencia de violencia física directa o amenazas explícitas, el consentimiento seguía siendo imposible. El consentimiento, en cualquier definición significativa del término, requiere la capacidad real de decir no sin consecuencias devastadoras. Requiere alternativas genuinas, información adecuada y una relación de poder lo suficientemente equilibrada como para que la decisión sea libre. Ninguna de estas condiciones existía para las mujeres esclavizadas. Consideremos la situación de una mujer joven que trabajaba en la casa principal de una plantación. Su amo tenía poder absoluto sobre cada aspecto de su existencia. Decidía cuándo dormía, cuánto comía, qué ropa vestía, si podía ver a su madre o sus hermanos. Podía venderla en cualquier momento, separándola permanentemente de todos los seres que amaba. Podía azotarla por infracciones reales o imaginarias. Podía alquilarla a otros, exponerla a abusos adicionales. En este contexto, cuando ese mismo hombre demandaba acceso sexual a su cuerpo, ¿qué opciones tenía ella realmente? Podía someterse y esperar minimizar el daño. Podía resistir y enfrentar castigos brutales, posiblemente la venta y separación de su familia. No tenía un tercero neutral al cual apelar, no había autoridad que la protegiera, no existía escape legal de su situación. Algunas mujeres efectivamente resistían, aceptando los castigos que venían como consecuencia. Sus historias de resistencia son testimonios de un coraje extraordinario. Pero la resistencia exitosa era rara, y las consecuencias de la resistencia fallida eran devastadoras. Más importante aún, la posibilidad de resistir no transforma la situación en una de consentimiento. Una persona atrapada en una habitación en llamas que encuentra una ventana rota por la cual escapar sigue siendo víctima del incendio, aunque logre sobrevivir. Los documentos históricos revelan la variedad de formas que tomaba la explotación sexual en el sistema esclavista. En algunos casos, la violencia era directa y brutal. Violaciones físicamente forzadas, a menudo repetidas durante años o décadas. Los perpetradores incluían no solo a los propietarios, sino también a sus hijos, parientes, capataces, vecinos, y prácticamente cualquier hombre blanco que tuviera acceso a
mujeres esclavizadas. En otros casos, la coerción era más sutil, pero no menos real. Un propietario podía ofrecer pequeños privilegios a una mujer que accedía a sus demandas: mejor comida, ropa menos desgastada, trabajos menos extenuantes, protección para sus hijos de la venta. Estos arreglos han sido a veces caracterizados por historiadores como relaciones cuasi consensuales. Pero esta caracterización es profundamente problemática. Cuando una persona no tiene poder para rechazar genuinamente, las ofertas de beneficios a cambio de acceso sexual no son diferentes de amenazas de castigo. Son simplemente el otro lado de la misma moneda coercitiva. El caso de las concubinas ilustra particularmente bien esta dinámica. En algunas regiones, especialmente en Luisiana y otras áreas con influencia francesa y española, existía un sistema conocido como plaçage, donde hombres blancos mantenían relaciones prolongadas con mujeres de ascendencia africana, a menudo en casas separadas de sus familias legítimas blancas. Estas mujeres a veces recibían propiedades, educación para sus hijos e incluso, ocasionalmente, la libertad. Algunos historiadores han romantizado estas relaciones, presentándolas como amores interraciales que desafiaban las normas de la época. Sin embargo, un análisis más cuidadoso revela la realidad del poder en estas situaciones. Las mujeres involucradas en estos arreglos típicamente habían sido esclavizadas desde el nacimiento, sin educación formal, sin recursos propios, sin alternativas reales. Los beneficios que recibían dependían enteramente de la voluntad continua del hombre blanco, y podían ser retirados en cualquier momento. Si el hombre se aburría, si decidía casarse con una mujer blanca, si simplemente cambiaba de opinión, la mujer y sus hijos podían ser vendidos, abandonados o devueltos a las condiciones más brutales de la esclavitud. Más fundamentalmente, incluso cuando estas relaciones parecían funcionar relativamente bien para las mujeres involucradas, seguían existiendo dentro de un sistema que les negaba derechos básicos. Una mujer que no puede legalmente rechazar a un hombre, que puede ser vendida si lo disgusta, que depende de su buena voluntad para la supervivencia de sus hijos, no está en posición de consentir genuinamente, independientemente de los sentimientos que pueda desarrollar o de los beneficios que pueda recibir. Las narrativas de personas esclavizadas que sobrevivieron para contar sus historias proporcionan testimonios directos de estas experiencias. Harriet Jacobs, cuya autobiografía Incidentes en la vida de una esclava fue publicada en 1861, describió con detalle la persecución sexual que sufrió por parte de su propietario, Dr. James Norcom. Jacobs relató cómo Norcom comenzó a acosarla cuando ella tenía solo 15 años, susurrándole insinuaciones obscenas, exigiendo su sumisión, amenazando con represalias si ella revelaba su comportamiento. Jacobs logró evitar ser violada por Norcom, entrando en una relación con otro hombre blanco, Samuel Treadwell Sawyer, con quien tuvo 2 hijos. Ella describió esta decisión como un cálculo deliberado, una estrategia de supervivencia dentro de opciones que eran todas ellas impuestas por su condición de esclavizada. Sawyer era menos poderoso que Norcom y por lo tanto representaba un peligro menor. Jacobs esperaba también que Sawyer eventualmente comprara y liberara a sus hijos, una esperanza que se cumplió parcialmente después de muchos años. El testimonio de Jacobs es invaluable precisamente porque ella misma articula la imposibilidad de las elecciones que enfrentaban las mujeres esclavizadas. Ella no presenta su relación con Sawyer como un romance ni como una elección libre, sino como una táctica desesperada en una guerra de supervivencia. «Sé que era descarado de mi parte», escribió, «pero sentía que estaba luchando contra
y a todos los que me oprimían. Otras narrativas de personas esclavizadas corroboran y amplían estos testimonios. Las entrevistas realizadas durante la década de 1930 por el Federal Writers Project a personas que habían vivido bajo la esclavitud proporcionan cientos de relatos de explotación sexual. Aunque muchos de estos testimonios son cautelosos, dado que eran frecuentemente realizados por entrevistadores blancos a personas negras ancianas que vivían en el sur segregado, incluso así revelan patrones claros de abuso sistemático. Una entrevistada de Carolina del Sur describió cómo las mujeres, jóvenes de su plantación, eran regularmente llevadas a la casa grande por la noche y devueltas a sus cabañas por la mañana. Otra, de Virginia, relató cómo su propietario había tenido hijos con múltiples mujeres esclavizadas, todos trabajando en la misma plantación. Un hombre de Kentucky describió cómo su madre había sido comprada específicamente por un hombre blanco que la deseaba, separándola permanentemente de su familia de origen. Estos patrones se repiten en los registros históricos de plantaciones individuales. Los libros de contabilidad revelan proporciones de personas de ascendencia mixta que solo pueden explicarse por relaciones sistemáticas entre hombres blancos y mujeres esclavizadas. Los anuncios de esclavos fugitivos frecuentemente describen a personas de piel clara, casi blancas o con apariencia blanca, evidencia visible de la prevalencia de la explotación sexual. Los testamentos a veces revelan acuerdos incómodos para hijos no reconocidos, ocasionalmente liberándolos o dejándoles pequeñas herencias mientras mantenían esclavizados a sus medio hermanos nacidos de esposas blancas. La experiencia del embarazo y la maternidad bajo la esclavitud añadía capas adicionales de trauma a la explotación sexual. Una mujer embarazada como resultado de violación tenía que cargar con la evidencia física de ese asalto durante 9 meses, a menudo continuando con trabajo extenuante durante gran parte del embarazo. El nacimiento típicamente ocurría con mínima asistencia médica en las cabañas de esclavos, con otras mujeres esclavizadas proporcionando lo que ayuda podían. El hijo resultante, desde el momento de su nacimiento, era propiedad del mismo hombre que había violado a su madre, o del propietario de ella. Esta realidad creaba situaciones de horror particular. Un propietario podía criar a un hijo que él mismo había engendrado, observándolo crecer, poniéndolo a trabajar en su plantación, vendiéndolo cuando le convenía. Algunos propietarios reconocían privadamente a estos hijos, proporcionándoles pequeños privilegios o tareas menos brutales. Otros los trataban con particular crueldad, quizás resentidos por la evidencia visible de sus transgresiones. Muchos simplemente los ignoraban, tratándolos como cualquier otra pieza de propiedad. Las mujeres esclavizadas que eran madres enfrentaban el dolor adicional de criar hijos sin poder protegerlos. Una madre podía ver a sus hijas alcanzar la adolescencia sabiendo exactamente lo que les esperaba, sin poder hacer nada para prevenirlo. Podía ver a sus hijos crecer para ser tratados como propiedad, sin poder ofrecerles las protecciones más básicas que una madre desea dar. El sistema esclavista atacaba no solo a las mujeres individuales, sino también sus roles como madres, despojándolas de toda autoridad sobre sus propios hijos. La separación de familias añadía otra dimensión de crueldad a esta situación. Los propietarios frecuentemente vendían a los hijos de mujeres esclavizadas, a menudo a corta edad, separándolos permanentemente de sus madres. Esta práctica tenía motivaciones económicas. Los niños pequeños podían venderse a buenos precios, y las mujeres sin hijos podían ser más fácilmente explotadas sexualmente. Pero también servía como herramienta de
Control, recordando constantemente a las mujeres esclavizadas que nada de lo que amaban estaba seguro. Los registros históricos documentan innumerables casos de estas separaciones. Las madres describían ver a sus hijos subidos a vagones o barcos, llevados a destinos desconocidos, sin posibilidad de despedida ni esperanza de reunión. Algunas mujeres enloquecían de dolor, otras guardaban memorias de sus hijos perdidos durante décadas, esperando contra toda esperanza algún día reencontrarse. La mayoría nunca volvía a ver a los hijos que les habían sido arrebatados. El sistema esclavista también manipulaba la reproducción de maneras que iban más allá de la explotación sexual directa. Algunos propietarios establecían sistemas de cría de esclavos, emparejando deliberadamente a hombres y mujeres esclavizados para producir hijos que luego serían vendidos. Estas prácticas trataban a los seres humanos literalmente como ganado, seleccionando reproductores por características deseadas, forzando uniones sin considerar los deseos de los involucrados, separando familias según conveniencias económicas. Las mujeres esclavizadas que mostraban alta fertilidad eran particularmente valoradas en este sistema. Su capacidad de producir más esclavos las convertía en activos económicos especiales, pero también las exponía a formas particulares de explotación. Podían ser forzadas a tener hijo tras hijo, sus cuerpos tratados como fábricas de producir más mano de obra esclava. Cuando estas mujeres no lograban embarazarse, podían enfrentar castigos o ser vendidas a compradores que buscaban trabajadoras sin la complicación de embarazos. Cuando tenían demasiados hijos, la carga del cuidado infantil se sumaba a sus otras labores, típicamente sin reducciones significativas en las demandas de trabajo. Cualquiera que fuera su situación reproductiva, era interpretada a través de la lente de su valor económico para el propietario, no de su bienestar como ser humano. Es crucial enfatizar aquí que estas no eran las acciones de unos pocos propietarios particularmente crueles o desviados. La explotación sexual de las mujeres esclavizadas era un fenómeno generalizado, estructurado por las leyes e instituciones de la sociedad esclavista, y tolerado o ignorado por la comunidad blanca en general. Los hombres que participaban en estas prácticas no eran considerados criminales, ni siquiera especialmente inmorales por sus contemporáneos. Eran vecinos, parientes, líderes comunitarios que simplemente ejercían los derechos que la ley y la costumbre les otorgaban sobre su propiedad humana. Esta normalización de la violencia sexual hace más difícil, no menos, comprender su verdadera naturaleza criminal. Tendemos a imaginar los crímenes contra la humanidad como eventos dramáticos cometidos por monstruos reconocibles. Pero la historia de la esclavitud nos muestra algo más perturbador: la capacidad de personas ordinarias para participar en atrocidades sistemáticas cuando esas atrocidades están sancionadas por sus sociedades, protegidas por sus leyes y justificadas por sus ideologías. Las consecuencias de esta violencia sistemática se extendían mucho más allá de las víctimas directas. Las comunidades de personas esclavizadas desarrollaban sus propias formas de apoyo mutuo, intentando proteger a sus miembros más vulnerables en la medida de lo posible. Las mujeres mayores intentaban aconsejar a las jóvenes sobre cómo navegar los peligros que enfrentaban. Los hombres esclavizados experimentaban la impotencia de no poder proteger a sus esposas, hijas y hermanas de la violencia de los hombres blancos. Esta dinámica envenenaba también las relaciones dentro de las familias blancas. Las esposas de propietarios de esclavos vivían en hogares donde sus maridos violaban regularmente a otras mujeres. Los hijos legítimos crecían junto a medio hermanos esclavizados, aprendiendo desde
temprana edad que algunos seres humanos tenían derechos y otros no, que los lazos de sangre podían ser simultáneamente reconocidos y negados según la conveniencia racial. Las mujeres blancas de familias propietarias de esclavos frecuentemente dirigían su resentimiento hacia las mujeres esclavizadas en lugar de hacia sus esposos. Los diarios y cartas de la época revelan casos de crueldad particular hacia mujeres que habían sido violadas por el amo de la casa, como si las víctimas fueran las responsables de las transgresiones de los hombres. Algunas mujeres blancas insistían en la venta de mujeres esclavizadas que consideraban amenazas, separándolas de sus hijos y comunidades. Estas dinámicas demuestran cómo el sistema esclavista corrompía a todos los que participaban en él, aunque de maneras radicalmente desiguales. Los propietarios se convertían en violadores y abusadores con impunidad. Sus esposas se convertían en cómplices forzadas o resentidas. Sus hijos aprendían que ciertos seres humanos existían para ser explotados, y las personas esclavizadas sufrían el peso de toda esta estructura de dominio. La evidencia histórica de estas realidades es abrumadora, aunque fue sistemáticamente minimizada u ocultada durante generaciones. Los registros de plantaciones, las narrativas de personas esclavizadas, las genealogías genéticas modernas, los documentos legales de la época, todos apuntan a la misma conclusión. La explotación sexual de las mujeres africanas esclavizadas era una práctica generalizada, sistemática y estructuralmente facilitada por el sistema esclavista. Los hijos producidos por esta explotación, millones de ellos a lo largo de los siglos de esclavitud en las Américas, representan la evidencia más visible y duradera de estos crímenes. Sus descendientes viven hoy, muchos de ellos llevando en su sangre y en sus historias familiares el legado de la violencia que se ejerció sobre sus ancestras. La demografía misma de las poblaciones afrodescendientes en las Américas refleja esta historia de explotación sistemática. Comprender esta realidad privada, oculta detrás de las fachadas públicas de respetabilidad, es esencial para cualquier evaluación honesta del sistema esclavista y de las personas que lo perpetuaron. Los colonos que embarazaban a las mujeres africanas esclavizadas no estaban participando en romances interraciales, prohibidos ni en transgresiones individuales de las normas de su tiempo. Estaban ejerciendo el poder que su sociedad les otorgaba sobre cuerpos que legalmente les pertenecían, produciendo hijos que aumentaban su riqueza y protegidos por un sistema legal y social diseñado precisamente para facilitar y ocultar estas prácticas. Estos hijos robados, concebidos en violencia y nacidos en esclavitud, nunca fueron reconocidos como los seres humanos con derechos que eran. Fueron propiedad desde el primer momento, objetos económicos antes que personas, instrumentos del poder de sus padres antes que receptores de su amor. Su existencia misma era testimonio de un crimen que sus sociedades se negaban a reconocer como tal. La próxima sección examinará cómo este crimen sistemático fue negado, minimizado y borrado de la memoria histórica durante generaciones, y las fuerzas que permitieron mantener el silencio sobre las realidades más oscuras del sistema esclavista. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La violencia sexual sistemática contra las mujeres esclavizadas, aunque era un hecho cotidiano conocido por todos en la sociedad esclavista, fue objeto de un silencio deliberado y organizado que se extendió mucho más allá del periodo de la esclavitud misma. Este silencio no fue accidental ni natural. Fue construido activamente por familias, instituciones, historiadores y comunidades que tenían razones poderosas para ocultar verdades incómodas. Comprender los mecanismos de esta supresión histórica es esencial para apreciar tanto la profundidad del daño causado
como las dificultades que enfrentamos al intentar reconstruir estas historias. El silencio comenzaba en las propias plantaciones, en el momento mismo en que ocurrían los abusos. Como se ha descrito, la sociedad esclavista operaba bajo un pacto tácito de no mencionar lo que todos sabían. Los vecinos que veían a niños de piel clara trabajando en las plantaciones no preguntaban por sus padres. Los ministros que bautizaban a estos niños no indagaban sobre su origen. Los comerciantes que compraban y vendían, personas que claramente tenían ascendencia mixta, no cuestionaban las circunstancias de su concepción. Este silencio estaba reforzado por las convenciones de la respetabilidad sureña. Las reglas de etiqueta prohibían la discusión de asuntos sexuales en general, y especialmente de asuntos que pudieran manchar el honor de familias respetables. Sugerir que un propietario de plantación tenía hijos con mujeres esclavizadas era una acusación grave que podía resultar en duelos, ostracismo social o demandas legales. Era más seguro y socialmente más aceptable simplemente no mencionar lo obvio. Las mujeres blancas de las familias propietarias jugaban un papel complejo en este sistema de silencio. Muchas de ellas eran plenamente conscientes de lo que ocurría en sus hogares, pero carecían de poder para detenerlo o denunciarlo. Legalmente estaban subordinadas a sus esposos y tenían limitada capacidad de acción independiente. Socialmente, su estatus dependía del prestigio de sus familias, que se vería dañado por escándalos públicos. Económicamente, dependían de las fortunas de sus maridos, que a su vez dependían del sistema esclavista. Algunas mujeres blancas respondían a esta situación con negación deliberada, construyendo elaboradas estructuras mentales que les permitían ignorar lo que sucedía bajo su mismo techo. Otras respondían con rabia dirigida hacia las mujeres esclavizadas en lugar de hacia sus esposos. Muy pocas dejaron registros escritos que confrontaran directamente la realidad de la explotación sexual, aunque los silencios y las omisiones en sus diarios y correspondencia a menudo revelan más de lo que explícitamente dicen. Mary Chestnut, esposa de un senador de Carolina del Sur, dejó uno de los testimonios más reveladores de esta dinámica en su diario de la era de la Guerra Civil. Como las matriarcas de antaño, escribió, nuestros hombres viven todos en un mismo lugar con sus esposas y sus concubinas, y los mulatos que uno ve en cada familia se parecen en parte a los niños blancos. Cualquier dama está dispuesta a decirte quién es el padre de todos los niños mulatos en la casa de cada persona, excepto los de la suya propia. Esos, parece pensar ella, cayeron del cielo. Este pasaje captura perfectamente la estructura del silencio. El conocimiento era universal, pero nunca reconocido directamente en relación a la propia familia. Cada persona sabía lo que ocurría en las casas de sus vecinos, pero mantenía una pretensión de ignorancia sobre su propia casa. Esta conspiración colectiva de negación permitía que el sistema funcionara sin confrontación abierta de sus realidades más oscuras. Después de la abolición de la esclavitud, los mecanismos de silencio no solo continuaron, sino que se intensificaron. Los antiguos propietarios de esclavos y sus descendientes tenían ahora razones adicionales para ocultar o minimizar la historia de explotación sexual. La narrativa que promovían era la de la esclavitud como una institución benevolente, donde los amos cuidaban de sus esclavos como parte de una gran familia extendida. Reconocer la violencia sexual sistemática contradecía fundamentalmente esta narrativa y exponía la naturaleza real de las relaciones de poder. El movimiento de la causa perdida que surgió en el sur después de la guerra civil dedicó considerable energía a reescribir la historia de la esclavitud.
Organizaciones como las Hijas Unidas de la Confederación trabajaron activamente para controlar las narrativas históricas enseñadas en las escuelas, promoviendo libros de texto que presentaban la esclavitud de manera favorable y omitían o minimizaban sus aspectos más brutales. La violencia sexual prácticamente desaparecía de estas narrativas, reemplazada por imágenes de familias armoniosas donde los esclavos eran tratados con afecto paternal. Los monumentos y memoriales erigidos durante este período reforzaban esta narrativa selectiva. Las estatuas de soldados confederados poblaban las plazas de las ciudades sureñas. Los cementerios de las plantaciones presentaban a los propietarios como patriarcas benevolentes. Las casas grandes restauradas se convertían en museos que celebraban la elegancia de la vida antebellum, sin mencionar las realidades de la explotación que las sustentaban. La academia no fue inmune a estas fuerzas de supresión. La historia profesional como disciplina se desarrolló en Estados Unidos durante finales del siglo XIX y principios del XX. Precisamente cuando las narrativas de la causa perdida alcanzaban su apogeo. Muchos de los primeros historiadores profesionales eran ellos mismos sureños blancos con vínculos familiares a la clase propietaria de esclavos. Sus interpretaciones de la esclavitud frecuentemente reflejaban las justificaciones que sus propias familias habían empleado. Ulrich Bonnell Phillips, uno de los historiadores más influyentes de la esclavitud en la primera mitad del siglo XX, ejemplificó esta tendencia. Sus obras, ampliamente leídas y utilizadas en universidades durante décadas, presentaban la esclavitud como una institución civilizadora que beneficiaba a los africanos al exponerlos a la cultura occidental. La violencia sexual era prácticamente inexistente en sus análisis, reemplazada por narrativas de relaciones paternalistas y benevolentes. Incluso historiadores más críticos del sistema esclavista tendían a evitar o minimizar el tema de la violencia sexual. Había una reticencia general en la academia a discutir asuntos sexuales, particularmente cuando involucraban relaciones interraciales. Los historiadores que intentaban abordar estos temas enfrentaban resistencia tanto de colegas conservadores como de una cultura académica que consideraba tales discusiones como sensacionalistas o inapropiadas. Las familias descendientes de propietarios de esclavos participaban activamente en el mantenimiento del silencio. Los archivos familiares eran cuidadosamente editados, con documentos incómodos destruidos o escondidos. Las historias orales transmitidas dentro de estas familias omitían sistemáticamente cualquier mención de hijos nacidos de mujeres esclavizadas. Cuando la evidencia era demasiado obvia para ignorar, se creaban explicaciones alternativas o se relegaba a los ancestros incómodos a los márgenes de las narrativas familiares. El caso de Thomas Jefferson ilustra particularmente bien estos mecanismos de negación familiar e institucional. Los rumores de que Jefferson había tenido hijos con Sally Hemings, una mujer que él esclavizaba, comenzaron durante su propia vida y fueron publicados por el periodista James Callender en 1802. Jefferson nunca respondió públicamente a estas acusaciones, y después de su muerte, su familia y defensores trabajaron activamente para desmentirlas. Durante casi 2 siglos, historiadores y biógrafos de Jefferson minimizaron o rechazaron categóricamente la posibilidad de que hubiera tenido hijos con Hemings. Argumentaban que tal comportamiento era inconsistente con el carácter de Jefferson, que las evidencias eran insuficientes, que Callender era un periodista despreciable cuyas acusaciones no merecían crédito. La Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, mantuvo durante décadas la posición oficial de que la relación con Hemings era improbable o imposible de probar. Esta negación
persistió a pesar de evidencias sustanciales que habían estado disponibles durante todo ese tiempo. Los registros de Monticello mostraban que Sally Hemings tuvo varios hijos durante los años en que estuvo bajo el control de Jefferson. Las fechas de concepción coincidían con los períodos en que Jefferson estaba en Monticello. Los descendientes de Hemings habían transmitido durante generaciones la historia oral de su conexión con Jefferson. Madison Hemings, uno de los hijos de Sally, dio una entrevista detallada en 1873 describiendo a Jefferson como su padre. No fue hasta 1998 cuando pruebas de ADN demostraron un vínculo genético entre la línea masculina de Jefferson y los descendientes de Sally Hemings, que la Fundación Thomas Jefferson finalmente reconoció como altamente probable que Jefferson hubiera sido el padre de al menos uno de los hijos de Hemings. Este reconocimiento tardío, llegando casi 200 años después de los hechos, ilustra la tenacidad del silencio histórico y las barreras que enfrentaron quienes intentaron confrontar estas realidades. El caso Jefferson es particularmente significativo, precisamente porque involucra a una figura tan prominente de la historia estadounidense. Si las evidencias de la relación de Jefferson con Hemings pudieron ser negadas durante casi 2 siglos, a pesar de la documentación disponible, podemos imaginar cuánto más efectiva fue la supresión en casos de propietarios menos prominentes, donde había menos documentación y menos interés público. Los descendientes de las personas esclavizadas enfrentaban sus propios obstáculos para preservar y transmitir estas historias. Durante el período de Jim Crow, hablar abiertamente sobre la violencia sexual de la era de la esclavitud podía ser peligroso. Las comunidades afroamericanas desarrollaron sus propias formas de transmisión oral, preservando memorias familiares que los registros oficiales ignoraban o negaban. Sin embargo, estas historias frecuentemente eran descartadas por historiadores blancos como folclore o tradición oral no verificable. La estructura misma de los archivos históricos reflejaba y reforzaba estos sesgos. Los registros de plantaciones que sobrevivieron fueron típicamente aquellos mantenidos por los propietarios, documentando a las personas esclavizadas como propiedades más que como individuos con historias propias. Los nacimientos de niños esclavizados raramente incluían información sobre paternidad. Los censos contaban a las personas esclavizadas sin nombrarlas. Las genealogías familiares de familias blancas excluían sistemáticamente a los parientes esclavizados. Cuando los historiadores profesionales finalmente comenzaron a investigar más seriamente la violencia sexual bajo la esclavitud, a partir de la década de 1970, enfrentaron estos vacíos documentales. Las víctimas de violación raramente habían tenido la oportunidad de dejar sus propios testimonios escritos. Los perpetradores ciertamente no documentaban sus crímenes. La evidencia tenía que ser reconstruida a partir de fragmentos, patrones demográficos, observaciones de terceros, testimonios tardíos y la lectura cuidadosa entre líneas de documentos que habían sido diseñados para ocultar más que revelar. Este trabajo de reconstrucción histórica ha sido llevado adelante particularmente por historiadoras feministas y por historiadores afroamericanos, quienes aportaron perspectivas y preguntas que la academia tradicional había ignorado. Scholars como Deborah Gray White, con su obra Aren't I a Woman, de 1985, y Darlene Clark Hine, con su concepto de la cultura de la disimulación, ayudaron a traer la experiencia de las mujeres esclavizadas al centro de la historiografía. Harriet Jacobs, cuya autobiografía se discutió anteriormente, enfrentó ella misma el escepticismo de historiadores blancos durante décadas. Su libro
fue descartado por algunos como ficción o como creación de su editora blanca. No fue hasta que la historiadora Jean Fagan Yellin realizó una exhaustiva investigación documental, publicada en 1987, que la autenticidad del relato de Jacobs fue establecida definitivamente. Yellin encontró registros que corroboraban virtualmente todos los eventos descritos por Jacobs, demostrando que lo que había sido tratado como una narrativa cuestionable era en realidad un testimonio históricamente preciso. La resistencia a confrontar estas historias no ha sido únicamente un fenómeno del pasado. Incluso en décadas recientes, los intentos de incorporar la realidad de la violencia sexual en las narrativas públicas sobre la esclavitud han encontrado resistencia. Los museos de plantaciones que intentan presentar interpretaciones más honestas han enfrentado críticas y boicots. Los esfuerzos por recontextualizar monumentos confederados han generado intensas controversias políticas. Las discusiones sobre las conexiones entre la esclavitud y las desigualdades contemporáneas continúan siendo polémicas. La supresión de estas historias tuvo costos humanos reales que se extendieron por generaciones. Los descendientes de personas esclavizadas fueron privados del conocimiento de sus propios ancestros. Las conexiones familiares fueron borradas, las genealogías fragmentadas, las identidades incompletas. Para muchas familias afroamericanas, la historia antes de la emancipación es un vacío, poblado solo por fragmentos y suposiciones. Los descendientes de los propietarios de esclavos también fueron afectados, aunque de maneras muy diferentes. Muchos crecieron sin conocer la verdadera historia de cómo sus familias habían acumulado riqueza. Heredaron no solo propiedades materiales, sino también narrativas falsificadas sobre sus orígenes. Algunos, al descubrir eventualmente la verdad, han experimentado crisis de identidad y cuestionamientos morales profundos sobre su herencia. Las instituciones que habían participado en la esclavitud, universidades, iglesias, empresas, también participaron en el silencio y solo recientemente han comenzado a confrontar sus historias. Universidades como Brown, Georgetown y la Universidad de Virginia han realizado investigaciones sobre sus conexiones con la esclavitud, revelando que fueron construidas con trabajo esclavo, financiadas con dinero del comercio esclavista y beneficiadas de diversas maneras del sistema de opresión. Estas investigaciones frecuentemente revelan también las conexiones sexuales ocultas entre fundadores y benefactores y las personas que esclavizaban. El silencio sobre la violencia sexual bajo la esclavitud también afectó los marcos legales y políticos desarrollados después de la abolición. La 13ª enmienda abolió la esclavitud, pero no creó mecanismos de justicia restaurativa para las víctimas. Las leyes de derechos civiles posteriores no abordaron específicamente el legado de la violencia sexual intergeneracional. Las discusiones sobre reparaciones raramente han incluido el daño específico causado por la explotación reproductiva sistemática de las mujeres esclavizadas. La manera en que contamos la historia de la esclavitud tiene consecuencias para cómo entendemos el presente. Cuando la narrativa dominante omitía o minimizaba la violencia sexual, permitía interpretar la esclavitud como una institución problemática, pero relativamente benigna. Cuando la verdad sobre la explotación sistemática de los cuerpos de las mujeres esclavizadas se hace visible, la naturaleza del sistema se revela en toda su brutalidad. Los mecanismos de silencio desarrollados durante la era de la esclavitud no desaparecieron con la abolición. Se transformaron en nuevas formas de negación y minimización que continúan operando hasta hoy.
La resistencia a enseñar historia honesta de la esclavitud en las escuelas, los debates sobre la teoría crítica de la raza, las controversias sobre cómo contextualizar monumentos y sitios históricos, todos estos conflictos contemporáneos reflejan la continuidad de las fuerzas que originalmente construyeron el silencio. Romper este silencio ha sido y continúa siendo un proyecto activo que requiere esfuerzo sostenido. Cada documento recuperado, cada historia oral preservada, cada conexión genealógica establecida, cada narrativa familiar reconstruida, representa una pequeña victoria contra casi 4 siglos de supresión deliberada. El trabajo de historiadores, genealogistas, arqueólogos, genetistas y comunidades que preservan sus memorias ha ido gradualmente llenando los vacíos, recuperando las historias de las mujeres esclavizadas y sus hijos robados. Este proceso de recuperación no está completo y probablemente nunca lo estará completamente. Demasiado se ha perdido, demasiados documentos fueron destruidos, demasiadas voces silenciadas permanentemente. Pero lo que ha sido recuperado ya ha transformado fundamentalmente nuestra comprensión de la esclavitud y sus legados. La próxima sección examinará este proceso de reconocimiento tardío, cómo las investigaciones modernas, los testimonios preservados y las nuevas metodologías han ido revelando las realidades ocultas de la explotación sexual bajo la esclavitud. ¿Y qué significa este reconocimiento para cómo entendemos el pasado y confrontamos el presente? Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El largo silencio sobre la explotación sexual sistemática de las mujeres esclavizadas comenzó a quebrarse gradualmente durante la segunda mitad del siglo XX, impulsado por movimientos sociales, en cambios en la academia y nuevas metodologías que permitieron recuperar historias que habían sido suprimidas durante generaciones. Este proceso de reconocimiento tardío continúa hasta hoy, revelando no solo las verdades ocultas del pasado, sino también las conexiones profundas entre esa historia y las realidades del presente. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 creó las condiciones para un reexamen más honesto de la historia de la esclavitud. A medida que los afroamericanos luchaban contra la segregación y la discriminación contemporáneas, la historia de la opresión que habían enfrentado sus ancestros adquiría nueva relevancia. Las narrativas románticas de la causa perdida, que habían dominado durante décadas, ya no podían sostenerse frente a las demandas de justicia e igualdad. Durante la década de 1970, una nueva generación de historiadores comenzó a investigar la esclavitud desde perspectivas diferentes. Influenciados por la historia social, la historia de las mujeres y los estudios afroamericanos emergentes, estos académicos buscaron recuperar las experiencias de las personas esclavizadas más que simplemente estudiar la institución desde la perspectiva de los propietarios. Las preguntas que hacían eran diferentes. ¿Cómo vivían las personas esclavizadas? ¿Cómo resistían? ¿Cómo formaban familias y comunidades a pesar de la opresión? ¿Cuáles eran las experiencias específicas de las mujeres? El libro de Angela Davis, Women, Race and Class, de 1981, abordó directamente la explotación sexual de las mujeres esclavizadas, argumentando que esta violencia no era incidental sino central para el funcionamiento del sistema esclavista. Davis conectó esta historia con las experiencias contemporáneas de las mujeres negras, mostrando cómo los estereotipos sexuales desarrollados durante la esclavitud continuaban afectando las percepciones y el tratamiento de las mujeres afroamericanas. Deborah Gray White, en su influyente obra Aren't I a Woman, de 1985, proporcionó el primer estudio histórico comprensivo de las experiencias de las mujeres esclavizadas.
White analizó tanto el trabajo que realizaban como las formas específicas de opresión que enfrentaban, incluyendo la explotación sexual y reproductiva. Su trabajo demostró que era posible reconstruir las experiencias de las mujeres esclavizadas a pesar de las limitaciones de 1902. Las fuentes, utilizando una lectura cuidadosa de los documentos disponibles, combinada con análisis demográficos y comparativos. La validación de las narrativas de personas esclavizadas representó otro desarrollo crucial. Los relatos autobiográficos de personas que habían sobrevivido la esclavitud, como los de Harriet Jacobs y Frederick Douglass, habían sido durante mucho tiempo tratados con escepticismo por historiadores blancos. El trabajo de Jean Fagan Yellin, autenticando la autobiografía de Jacobs, demostró que estos testimonios eran fuentes históricas invaluables que habían sido injustamente descartadas. Las entrevistas del Federal Writers Project, realizadas en la década de 1930 con personas ancianas que habían vivido bajo la esclavitud, también fueron revalorizadas. Aunque estos testimonios presentaban complejidades, los entrevistados eran ancianos recordando eventos de nunciación décadas atrás, frecuentemente hablando con entrevistadores blancos en un contexto de segregación racial. Proporcionaban acceso directo a experiencias que de otra manera habrían sido completamente perdidas. Historiadores como Paul Escott desarrollaron metodologías para analizar estas fuentes críticamente mientras extraían la información valiosa que contenían. El desarrollo de la genealogía afroamericana abrió otra ventana a estas historias ocultas. Durante generaciones, las familias negras habían transmitido historias orales sobre sus ancestros esclavizados, incluyendo a menudo información sobre paternidad mixta que los registros oficiales no reconocían. A medida que herramientas genealógicas se hicieron más accesibles, muchas familias comenzaron a documentar y verificar estas tradiciones orales. La llegada de las pruebas de ADN transformó estas investigaciones. Las pruebas genéticas podían ahora confirmar conexiones familiares que los documentos escritos habían negado o ignorado. El caso de los descendientes de Sally Hemings, donde el ADN demostró la conexión con la línea masculina de Jefferson, fue solo el más prominente de muchos casos donde la ciencia genética corroboró tradiciones orales que habían sido descartadas durante generaciones. Estas pruebas de ADN han revelado patrones a escala poblacional que confirman lo que los testimonios individuales siempre habían sugerido. Los estudios genéticos de poblaciones afroamericanas muestran proporciones significativas de ancestría europea, resultado directo de la explotación sexual sistemática durante siglos de esclavitud. Las fechas y patrones de esta mezcla genética corresponden a los períodos y geografías donde la esclavitud fue más intensa. Los sitios históricos de plantaciones han experimentado transformaciones significativas en cómo presentan la historia de la esclavitud. Durante décadas, muchos de estos sitios habían funcionado como atracciones turísticas que celebraban la elegancia de la vida antebellum, mientras minimizaban o ignoraban las experiencias de las personas esclavizadas. Bajo presión de historiadores, activistas y visitantes, muchos de estos sitios han comenzado a incorporar narrativas más honestas. La plantación de Whitney, en Luisiana, abrió en 2014 como el primer museo de una plantación dedicado exclusivamente a contar la historia de la esclavitud, desde la perspectiva de los esclavizados. A diferencia de otras plantaciones museo que presentaban la esclavitud como una nota al pie de la historia de la elegante vida sureña, Whitney coloca a las personas esclavizadas en el centro de la narrativa. El sitio incluye memoriales a los esclavizados,
exhibiciones sobre la brutalidad del sistema y discusiones directas sobre temas incluyendo la violencia sexual. Monticello, la plantación de Thomas Jefferson, ha experimentado una transformación particularmente significativa. Después del reconocimiento oficial de la relación entre Jefferson y Hemings, el sitio ha incorporado gradualmente la historia de la familia Hemings en sus recorridos y exhibiciones. La vida de Sally Hemings, antes prácticamente invisible, ahora se presenta junto a la de Jefferson, planteando preguntas incómodas sobre la contradicción entre los ideales de libertad que Jefferson articuló y las realidades de su vida como propietario de esclavos. Estos cambios en los sitios históricos reflejan transformaciones más amplias en cómo las sociedades abordan historias difíciles. El concepto de memoria difícil o memoria incómoda reconoce que algunas historias resisten las narrativas simples de heroísmo nacional o progreso continuo. La historia de la explotación sexual bajo la esclavitud es paradigmáticamente una memoria difícil, incomoda, complica las narrativas familiares y nacionales y no ofrece resoluciones fáciles. El movimiento por reparaciones por la esclavitud ha incluido en sus argumentos el daño específico causado por la explotación sexual y reproductiva de las mujeres esclavizadas. Los defensores de las reparaciones señalan que los propietarios de esclavos se beneficiaron doblemente del trabajo de las personas esclavizadas y de la reproducción de más personas esclavizadas. Los cuerpos de las mujeres fueron instrumentos de acumulación de capital, produciendo la fuerza laboral que generaba riqueza para sus propietarios. Esta perspectiva económica sobre la reproducción forzada revela una dimensión frecuentemente omitida de los cálculos sobre la riqueza generada por la esclavitud. Los estudios que intentan cuantificar el valor económico extraído por la esclavitud típicamente se enfocan en el trabajo no remunerado, pero raramente incluyen el valor de los hijos producidos por las mujeres esclavizadas. Sin embargo, desde la perspectiva de los propietarios de la época, esta producción de nuevos esclavos era precisamente uno de los aspectos más valiosos de la inversión en mujeres esclavizadas en edad reproductiva. Las discusiones contemporáneas sobre derechos reproductivos también han sido iluminadas por esta historia. Académicas como Dorothy Roberts han trazado conexiones entre el control de la reproducción de las mujeres negras bajo la esclavitud y las prácticas discriminatorias que continuaron después de la abolición, incluyendo esterilizaciones forzadas de mujeres negras durante el siglo XX y disparidades persistentes en la atención de salud reproductiva. Comprender la historia de la explotación reproductiva bajo la esclavitud proporciona contexto esencial para estas luchas contemporáneas. El reconocimiento de la violencia sexual bajo la esclavitud también ha afectado los debates sobre cómo conmemorar figuras históricas que fueron propietarios de esclavos. El ejemplo de Jefferson es nuevamente ilustrativo. ¿Cómo deberíamos evaluar a un hombre que escribió "Todos los hombres son creados iguales", mientras mantenía esclavizadas a más de 600 personas a lo largo de su vida, incluyendo a una mujer con quien tuvo múltiples hijos sin jamás liberarla? No hay respuestas simples a estas preguntas, pero el reconocimiento de la explotación sexual hace más difícil mantener las narrativas simplificadas de grandeza sin matices. Jefferson no era simplemente un propietario de esclavos de su tiempo. Era un hombre que ejercía poder absoluto sobre los cuerpos de las personas que poseía, incluyendo poder sexual. Reconocer esto no necesariamente significa rechazar completamente su legado, pero sí significa confrontar honestamente sus contradicciones.
Las familias descendientes de Minnesota, propietarios de esclavos, han respondido de maneras diversas a las revelaciones sobre sus historias familiares. Algunos han resistido tenazmente, negando las evidencias o minimizando su significado. Otros han emprendido sus propias investigaciones, buscando comprender la verdad sobre sus ancestros y, en algunos casos, estableciendo conexiones con los descendientes de las personas que sus familias habían esclavizado. Estos encuentros entre ramas familiares separadas por la raza y por siglos de silencio pueden ser profundamente significativos. Los descendientes de Sally Hemings y los descendientes reconocidos de Thomas Jefferson han tenido reuniones conjuntas que, aunque a veces tensas, representan un reconocimiento de conexiones que fueron negadas durante generaciones. Otras familias han tenido experiencias similares, donde las pruebas de ADN o la investigación genealógica han revelado parentescos ocultos. Estos reconocimientos familiares son microcosmos de un proceso social más amplio de confrontación con la verdad histórica. Cuando los individuos y las familias confrontan las realidades de lo que sus ancestros hicieron y sufrieron, están participando en un proceso que la sociedad en su conjunto necesita emprender. El reconocimiento personal de la verdad histórica puede ser doloroso, pero es un paso necesario hacia formas de memoria más honestas. La educación histórica sobre la esclavitud continúa siendo un campo de batalla ideológico. Las leyes que restringen la enseñanza de ciertos aspectos de la historia racial en algunas jurisdicciones estadounidenses reflejan resistencia continua a la confrontación honesta con el pasado. Estas restricciones frecuentemente impiden discusiones sobre la violencia sexual bajo la esclavitud, perpetuando los silencios que los historiadores han trabajado durante décadas por romper. Sin embargo, el impulso hacia el reconocimiento parece ser más fuerte que las fuerzas de la negación. Las herramientas digitales han democratizado el acceso a registros históricos, permitiendo que más personas investiguen sus propias historias familiares. Los museos y sitios históricos continúan evolucionando hacia presentaciones más honestas. La academia produce constantemente nuevas investigaciones que profundizan nuestra comprensión de la experiencia de la esclavitud. Las implicaciones morales de esta historia son profundas y se extienden mucho más allá de los individuos directamente involucrados. El sistema que permitió la explotación sexual sistemática de las mujeres esclavizadas no era una aberración, sino una expresión lógica de una sociedad construida sobre la deshumanización racial. Las leyes que negaban a las mujeres esclavizadas cualquier derecho sobre sus propios cuerpos, las ideologías que las caracterizaban como inherentemente disponibles, las instituciones que protegían a sus abusadores, todas estas eran características centrales, no periféricas, de la sociedad esclavista. Confrontar esta historia honestamente requiere reconocer la profundidad y la sistematicidad del daño causado. No se trataba de unos pocos individuos malvados violando las normas de su tiempo. Se trataba de un sistema entero construido sobre la violación de los cuerpos y la humanidad de millones de personas. Las normas de la época no prohibían estos actos, sino que los facilitaban y protegían. Esta comprensión tiene implicaciones para cómo entendemos las desigualdades contemporáneas. La riqueza acumulada durante la era de la esclavitud, incluyendo la producida por la explotación reproductiva de las mujeres esclavizadas, fue transmitida a través de generaciones. Las disparidades de riqueza entre familias blancas y negras en Estados Unidos hoy tienen raíces directas en esta historia. Los estereotipos sexuales sobre las mujeres negras
desarrollados para justificar su explotación bajo la esclavitud, continúan circulando y causando daño. El reconocimiento de la verdad histórica no resuelve automáticamente estos problemas heredados, pero es un paso necesario. No es posible abordar efectivamente las injusticias contemporáneas sin comprender cómo se originaron. Las soluciones que ignoran esta historia están destinadas a ser superficiales e inadecuadas. La historia de los colonos que embarazaban a las mujeres africanas esclavizadas para llenar sus casas de hijos robados es, en última instancia, una historia sobre el poder y sus abusos. El poder absoluto que los propietarios tenían sobre las personas que esclavizaban les permitía cometer actos que en cualquier otro contexto serían reconocidos como crímenes graves. La ausencia de restricciones legales, la protección social de los perpetradores y la deshumanización ideológica de las víctimas crearon las condiciones para la violencia sistemática. Esta historia nos recuerda que los sistemas de poder descontrolado tienden hacia la atrocidad. Cuando un grupo de personas tiene autoridad absoluta sobre otro, sin mecanismos de rendición de cuentas, la violencia se vuelve no excepcional, sino normal. La lección no es simplemente histórica, tiene relevancia para cualquier situación donde los desequilibrios de poder extremos persisten sin controles adecuados. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas, millones de ellos, a lo largo de los siglos de esclavitud en las Américas, fueron simultáneamente la evidencia más visible y las víctimas más directas de este sistema, robados de cualquier posibilidad de una vida libre desde el momento de su concepción. Estos niños encarnaban las contradicciones más profundas de una sociedad que proclamaba valores de libertad mientras practicaba la esclavitud más absoluta. Sus descendientes viven hoy, llevando en sus cuerpos y sus historias familiares el legado de esta violencia. Para muchos, el conocimiento de esta historia es incompleto, fragmentado por los mismos mecanismos de silencio que operaron durante generaciones. Otros han logrado reconstruir sus genealogías, conectando los fragmentos de memoria familiar con la documentación histórica y las evidencias genéticas. El proceso de reconocimiento y recuperación de estas historias continúa. Cada descubrimiento archivístico, cada tradición oral preservada, cada conexión genealógica establecida representa una pequeña reparación del daño causado por siglos de silencio. Este trabajo de recuperación histórica es una forma de justicia, aunque sea tardía e incompleta. La reflexión moral que esta historia demanda no es simplemente un ejercicio académico, sino una necesidad ética. Confrontar honestamente lo que ocurrió es un acto de respeto hacia las víctimas cuyas historias fueron suprimidas. Es también una forma de responsabilidad hacia el presente, reconociendo cómo el pasado continúa afectando las estructuras de desigualdad que persisten. No hay manera de compensar completamente los daños causados por la esclavitud en síntesis general o por la explotación sexual de las mujeres esclavizadas en particular. Los millones de vidas destruidas, las familias destrozadas, las generaciones nacidas en cautiverio, los traumas transmitidos a través de los siglos, nada puede deshacer lo que fue hecho. Pero el reconocimiento de la verdad, aunque llegue tarde, tiene valor en sí mismo. El silencio sobre estos crímenes fue una forma de violencia adicional infligida sobre las víctimas y sus descendientes. Negar lo que sufrieron, borrar sus experiencias de la memoria colectiva, tratar sus historias como irrelevantes o vergonzosas, todo esto perpetuaba el daño original. Romper ese silencio, hablar claramente sobre lo que ocurrió, insistir en la verdad incluso cuando es incómoda.
Esto es lo mínimo que se puede ofrecer a quienes sufrieron y a quienes heredaron las consecuencias de ese sufrimiento. La historia de los colonos que violaban a las mujeres, que esclavizaban y se apropiaban de los hijos resultantes es una historia de horror, pero también es una historia de resistencia. Las mujeres esclavizadas que sobrevivieron, que protegieron a sus hijos en la medida de lo posible, que preservaron memorias y tradiciones, que encontraron formas de resistir incluso dentro de sistemas de opresión absoluta. Ellas también son parte de esta historia. Sus descendientes que lucharon por la libertad, que preservaron las historias familiares, que continúan demandando justicia y reconocimiento, ellos continúan esa resistencia. El reconocimiento de esta historia no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un proceso continuo de confrontación con las injusticias heredadas. Comprender cómo llegamos al presente es necesario para imaginar futuros diferentes. Las desigualdades que persisten tienen raíces históricas específicas. Abordarlas efectivamente requiere conocer esas raíces. La memoria histórica no es neutral. Las historias que elegimos recordar y las que elegimos olvidar reflejan y refuerzan estructuras de poder. Durante siglos, las sociedades americanas eligieron olvidar, o más precisamente, suprimir activamente las historias de las mujeres esclavizadas y sus hijos robados. Elegir ahora recordar honestamente y completamente es un acto con significado político y moral. Este acto de memoria es también un acto de humanización. Las mujeres esclavizadas que fueron explotadas sexualmente por sus propietarios fueron seres humanos completos con vidas interiores, relaciones, esperanzas y sufrimientos. Tratarlas en la historia como meras estadísticas o víctimas anónimas perpetúa, de alguna manera, la deshumanización que sufrieron en vida. Recuperar sus nombres cuando es posible, sus historias individuales, sus actos de resistencia y supervivencia. Esto es parte del trabajo de reparación histórica. Los hijos que les fueron robados también merecen ser recordados como individuos, no solo como ejemplos de una práctica brutal. Algunos de ellos lograron eventualmente obtener su libertad. Algunos alcanzaron logros notables a pesar de los obstáculos extraordinarios que enfrentaban. Otros vivieron y murieron en esclavitud, sus vidas completas desarrollándose bajo el régimen de dominio que había comenzado con su concepción. Todos ellos fueron seres humanos cuyas vidas importaron independientemente de cómo las leyes y costumbres de su tiempo los clasificaran. La historia que hemos examinado en estas páginas es difícil de confrontar, pero es nuestra historia colectiva. Los crímenes del pasado no desaparecen cuando los ignoramos. Sus consecuencias persisten, transmitiéndose a través de generaciones, en formas de desigualdad, trauma y memoria fragmentada. Solo confrontando honestamente lo que ocurrió, podemos esperar abordar efectivamente lo que continúa ocurriendo. Las sociedades que construyeron la esclavitud, que facilitaron y protegieron la explotación sexual de las mujeres esclavizadas, que robaron a millones de niños su libertad desde el momento de su nacimiento. Estas sociedades son las antecesoras directas de las sociedades en que vivimos hoy. Los legados materiales, institucionales y culturales de la esclavitud nos rodean, aunque frecuentemente no los reconocemos como tales. Comprender esta continuidad es esencial para cualquier proyecto de justicia. La historia nunca está cerrada. Es reinterpretada constantemente a la luz de nuevas evidencias, nuevas preguntas y nuevas circunstancias. El trabajo de recuperar y comprender las experiencias de las mujeres esclavizadas y sus hijos continuará,
revelando aspectos que aún permanecen ocultos, matizando interpretaciones, conectando pasado y presente de maneras que aún no imaginamos. Lo que esta historia nos enseña, sobre todo, es la importancia de la vigilancia moral. Los sistemas de opresión no se mantienen por monstruos, sino por personas ordinarias que aceptan las normas de sus sociedades sin cuestionarlas. Los colonos que violaban a las mujeres que esclavizaban no se veían a sí mismos como criminales. Creían estar actuando dentro de los límites aceptables de su mundo. El hecho de que estuvieran equivocados, profundamente, criminalmente equivocados, debería hacernos cuestionar nuestras propias certezas sobre lo que es aceptable en nuestro propio tiempo. Cada generación hereda tanto los logros como los crímenes de las generaciones que la precedieron. No somos responsables de lo que hicieron nuestros ancestros, pero sí somos responsables de cómo respondemos a ese legado. Podemos elegir el silencio y la negación, perpetuando los patrones del pasado. O podemos elegir el reconocimiento y la confrontación, trabajando activamente para comprender la verdad y abordar sus consecuencias. La elección no es solo individual, sino también colectiva. Las sociedades, a través de sus instituciones educativas, sus museos, sus monumentos, sus políticas públicas, constantemente toman decisiones sobre qué historias contar y cómo contarlas. Estas decisiones tienen consecuencias reales para cómo los ciudadanos comprenden su pasado y, por lo tanto, para cómo imaginan su futuro. La historia de los colonos que embarazaban a las mujeres africanas esclavizadas para llenar sus casas de hijos robados es finalmente un llamado a la honestidad. Es un recordatorio de que el silencio sobre la injusticia es una forma de complicidad y que la verdad, aunque llegue tarde y sea dolorosa, es preferible a las mentiras cómodas. Es una invitación a examinar críticamente las estructuras de poder de nuestro propio tiempo, preguntándonos qué injusticias estamos tolerando o ignorando que las generaciones futuras encontrarán imperdonables. La justicia, cuando ha sido negada durante tanto tiempo, quizás nunca pueda ser completamente alcanzada, pero el esfuerzo por acercarse a ella a través del reconocimiento, la memoria, la educación y el trabajo activo por la equidad es un deber moral que heredamos junto con la historia misma. Los rostros de las mujeres esclavizadas que sufrieron esta violencia, de los hijos que les fueron arrebatados, de los descendientes que cargan con este legado, nos miran desde el pasado exigiendo que veamos, que recordemos, que actuemos. La historia no absuelve a quienes eligen no escuchar, y el silencio, cuando se conoce la verdad, deja de ser inocencia para convertirse en complicidad.